Buenas tardes, licenciado. Le saluda Ana Rodríguez. Nosotros somos el grupo número 6. Los integrantes son Yerlin Núñez, Alice Yamin Avendaño y el tema a exponer es la reforma y contrarreforma. A continuación, les voy a hablar sobre la Reforma Protestante. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Bueno, se conoce como Reforma Protestante o simplemente la reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Ahora vamos a hablar sobre las causas de la Reforma Protestante. La primera es la desorganización eclesiástica. La segunda es la mala organización de la iglesia. La tercera, la labor de los precursores. Y la última, la difusión de la Biblia. Ahora, causas inmediatas y antecedentes de la protesta. Pues el proceso de la reforma religiosa comenzó en el siglo XVI. Podemos destacar como causa de estas reformas los abusos cometidos por la Iglesia Católica y un cambio en la visión del mundo, fruto del pensamiento renacentista. Ahora, la Iglesia Católica inicialmente condenaba la acumulación de capitales o como llamaban en ese entonces, la búsqueda del lucro, pero ella misma lo hacía, juntando altas sumas de dinero generalmente de los fieles y poseyendo tierras, algo que le gustaba poco a la burguesía que empezaba a alzar sus negocios, lo cual era condenado por la Iglesia Católica. Otro dato más es que comenzaron a vender indulgencias predicando que cualquier cristiano podría y debería comprar el perdón para sus pecados. Luqueo discrepó públicamente de esa práctica realizada por el Papa León X. Crisis institucional y moral por la que pasaba la Iglesia Católica en aquel momento debido a la corrupción, venta de cargos eclesiásticos, venta de indulgencias y perdón de los pecados y venta de reliquias, etc. ¿Cuáles fueron sus características de la Reforma Protestante? Pues liderada por Martín Lutero y con origen en Alemania. Estaba en contra del poder de la Iglesia y el poder papal, más exactamente de la corrupción que se veía al interior de esta, con la venta de indulgencias. Hablaba de que la Biblia debía ser la única fuente de la palabra de Dios, y también estaba a favor de que la iglesia no debería poseer materiales. Asimismo, prohibía imágenes en la iglesia y suprimió el celibato y el clero regular. Eucaristía y bautismo como únicos sacramentos válidos y solo la fe sirve para lograr la salvación por sí sola. Las prácticas religiosas no tienen mayor trascendencia. A continuación les hablaré sobre el origen de la reforma, pues el proceso de centralización monárquica que dominaba Europa desde el final de la Edad Media hizo tensa la relación entre reyes e iglesia. Hasta este momento la Iglesia Católica centralizaba el dominio espiritual sobre la población y el poder político administrativo de los reinos. Algunos intelectuales en los siglos XIV y XVI indicaban cómo los valores absolutos de la Iglesia ya no tenían la misma fuerza mediante las transformaciones históricas experimentadas. Ahora les hablaré sobre la crisis de la Iglesia Católica. Pues esto comenzó al inicio del siglo XVI. La Iglesia Católica pasaba por un periodo tenso. Las negociaciones de cargo en la iglesia y la venta de indulgencias y el declive de la influencia papeles por el prestigio que iban ganando los soberanos europeos, quienes poco a poco empezaron a influir en las decisiones de la iglesia, proporcionaron un ambiente oportuno a un movimiento reformista. Otro dato es que la burguesía comercial en plena expansión en el siglo XVI estaba cada vez más inconformada, pues los clérigos católicos estaban condenados a su trabajo. El beneficio y los intereses típicos de un capitalismo emergente eran vistos como prácticas condenables por los religiosos. Y por otro lado, el Papa recaudaba dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, con la venta de las indulgencias, ventas del perdón.
Y también en el campo político, los reyes estaban descontentos con el Papa, pues este interfería mucho en los comandos que eran propios de la realeza. El nuevo pensamiento renacentista también hacía oposición a los preceptores de la iglesia. El hombre renacentista empezaba a leer más y formar una opinión cada vez más crítica. Trabajadores urbanos con más acceso a libros empezaron a discutir y pensar sobre las cosas del mundo. Un pensamiento basado en la ciencia y la búsqueda de la verdad a través de las experiencias y de la razón. Y por último, la venta de indulgencias, la negociación de cargos eclesiásticos y la vida amoral todavía fueron cuestiones que incentivaron a la reforma por parte de Martín Lutero. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Alice Yasmín Aguilar Avendaño. Le vengo a hablar sobre Martín Lutero, precursor de la Reforma Protestante en Europa. Lutero nació en Alemania en el año 1483 y forma parte del orden agustiniano. En 1507 fue ordenado sacerdote, pero debido a sus ideas que eran contrarias a las predicadas por la Iglesia Católica, fue excomulgado. Teoría del luteranismo. El monje alemán Martín Lutero fue uno de los primeros en contestar fuertemente los dogmas de la Iglesia Católica. Fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis que criticaban varios puntos de la doctrina católica. En 1517, revuelto con la venta de indulgencias, escribió en un documento con 95 puntos criticando a la Iglesia y al propio Papa. La teoría del luteranismo. Las 95 tesis de Martín Lutero condenaban la venta de indulgencias y proponían la fundación del luteranismo, religión luterana. De acuerdo con Lutero, la salvación del hombre ocurría por los actos practicados en vida y por la fe. Aunque fue contrario al comercio, tuvo gran apoyo de los reyes y príncipes de la época. En sus tesis condenó el culto a las imágenes y revocó el celibato. Teoría del luteranismo. Estas 95 tesis habrían sido clavadas en la puerta de una iglesia para que sus alumnos leen y se preparen para un debate en clase. Sin embargo, algunos estudiantes decidieron imprimirlos y leerlos a la población, esparciendo así las censuras a la Iglesia Católica. Las 95 tesis de Martín Lutero. Las 95 tesis de Martín Lutero incluían unas medidas que permitían eliminar las malas prácticas de la Iglesia. La venta de las indulgencias, que cualquier persona que pagara una indulgencia papal quedaba absuelto de los pecados que había cometido hasta ese momento. Algo que para Lutero no era correcto, no junto ni religioso, ya que dentro de su doctrina un pecado solo se perdonaría bajo la confesión y por el arrepentimiento sincero. Las 95 tesis pasarían a ser el centro o la base de la estructura de la religión protestante, siendo que la salvación por medio de la fe el centro de la doctrina que impartiría Lutero. Lutero condenó las reliquias y demás ostentaciones de la Iglesia y el clero, como la adoración de santos. También lideró la eliminación de algunos sacramentos que consideraba innecesarios, solo manteniendo los dos del sacramento de la comunión y el bautismo. Principios religiosos de la doctrina de Martín Lutero. En 1530, Lutero divulgó los principales principios de la doctrina luterana: salvación por la fe, presencia de la verdad solamente en la Biblia, extinción del clero regular, libre interpretación de la Biblia sin la necesidad de predicadores, sacerdotes u otros intermediarios, eliminación de tradiciones y rituales en los cultos religiosos, fin del celibato, prohibición del uso de imágenes en las iglesias, uso del alemán en los cultos religiosos y la Eucaristía y bautismo como únicos sacramentos válidos. Los principios religiosos de la doctrina de Martín Lutero. Su doctrina de salvación por la fe fue considerada desafiadora por el clero católico, pues abordaba asuntos considerados hasta entonces pertenecientes solamente al papado. Sin embargo, esta fue completamente extendida. Sus ideas se llevaron adelante. Ya a partir del siglo
XVI se crearon las primeras iglesias luteranas. A pesar del resultado, inicialmente el reformador no tuvo la pretensión de dividir al pueblo cristiano, pero debido a la proporción que sus 95 tesis adquirieron, este hecho fue inevitable. Para que todos tuvieran acceso a las escrituras que hasta entonces se encontraban solo en latín, tradujo la Biblia al idioma alemán, permitiendo a todos un conocimiento que durante mucho tiempo fue guardado solamente por la Iglesia. La división de la Iglesia, luego de darse a conocer las 95 tesis y el crecimiento de la religión protestante por parte de Lutero, se creó una división en la Iglesia. Estaban por un lado los que aceptaban el liderazgo del Papa y los que se oponían a él. Muchos países se unieron a esta revolución y esta transformación de la Iglesia, rechazando el poder del Papa. Estos comenzaron a llamarse protestantes. Esta división hay que decir que derivó en múltiples guerras religiosas que fueron conocidas como guerras santas. Mi nombre es Yerlin Núñez y voy a hablarles acerca de Juan Cabildo. Juan Cabildo fue un importante profesor y teólogo cristiano de nacionalidad francesa. Nació en la ciudad de Noyon el 10 de julio de 1509 y falleció en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de mayo de 1564. Fue una de las figuras más importantes de la Reforma. Pasó a Ginebra, donde se convirtió de hecho en el dictador de la ciudad en 1541 y logró subordinar el poder civil a la Iglesia. El sistema del protestantismo fundado por cabildismo, era expresión de las reivindicaciones de parte más audaz de la burguesía de ese entonces, Engels. El fundamento del cabildismo radica en la doctrina según la cual ciertas personas están predestinadas por Dios a la salvación y otras a la condenación. Esa predestinación no excluía, sin embargo, la vida activa, dado que según Cabildo, el creyente, si bien desconoce cuál es su destino, puede demostrar que es un elegido de Dios, con el éxito que alcance en su vida privada. Juan Cabildo tuvo un papel histórico fundamental en el proceso de la Reforma. Fue el iniciador del movimiento religioso protestante, conocido, como ya les dije anteriormente, por el cabildismo. Hasta los 24 años, Cabildo era católico. En 1533 se convirtió al protestantismo, fue perseguido en Francia y en el año 1536 huyó a Ginebra, Suiza. En Suiza, el teólogo cristiano francés Juan Cabildo comenzó la reforma luterana en la década de 1530. Según Cabildo, la salvación se explicaba a través de la doctrina de la predestinación, salvos y condenados ya que están escogidos por Dios. La teoría de Juan Cabildo. El trabajo justo y honesto es valorado, siendo que el éxito personal y profesional proveniente de estos trabajos es uno de los indicios cabildistas de que las personas están predestinadas a la salvación. Esta idea cabildista atrajo a muchos burgueses y banqueros para el cabildismo. Muchos trabajadores también vieron que en esta nueva religión una forma de quedarse en paz con su religiosidad. Las principales ideas de Juan Cabildo en concepciones religiosas defendidas por Cabildo. La salvación solo se alcanza a través de la fe. La segunda, predestinación, que la salvación es concedida por Dios solo para algunas personas elegidas. Todo hombre es pecador por naturaleza. La realización del culto religioso debe ser hecha en local simple y sin imágenes. El culto debe ser compuesto solo por comentarios bíblicos sin ceremonias. Realización de la Eucaristía y el bautismo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la Contrarreforma. La Iglesia Católica, al ver que la Reforma Protestante cada vez crecía más, se unió para responder a esta, lo que se le conoció como Contrarreforma Católica. Esta Contrarreforma incluyó la reafirmación de la doctrina milenaria, con la consagración del pan y del vino como el cuerpo y la sangre de Cristo, y la veneración de las reliquias y las imágenes iconográficas como prácticas cristianas, entre otros puntos. En el siglo XVI, la Iglesia Católica estaba pasando por una crisis importante. En este contexto cobró impulso el protestantismo,
y nuevas religiones que han surgido en Europa, por ejemplo, el calvinismo y el luteranismo. Para intentar barrar el avance del protestantismo tras la Reforma Protestante, el Papa Pablo III convocó a un concilio para la ciudad italiana de Trento. El Concilio de Trento fue realizado en los años 1545 y 1563. Varios asuntos se discutieron y varias acciones entraron en ejecución. Las principales decisiones de la Contrarreforma fue el retorno de la Inquisición destinado a vigilar, hostigar, detener y castigar a los que no estaban siguiendo las doctrinas católicas. Miles de protestantes, judíos e integrantes de otras religiones fueron perseguidos y castigados por el Tribunal del Santo Oficio. La creación del índice del libro prohibido, Indices Librorium Prohibitorium, libros sobre las relaciones contrarias a los principios y las ideas defendidas por la Iglesia Católica. Los libros incautados eran quemados, quien fuera atrapado con materiales de este tipo recibiría castigo severo. Varios escritores, muchos de ellos científicos, fueron arrestados y condenados por escribir libros con ideas no aceptadas por los católicos. También están la creación de las empresas de Jesús. Los miembros de esta compañía fueron los jesuitas. Estos fueron encaminados a los continentes africanos, americanos y asiáticos. Tenían como objetivo principal para convertir a los nativos en nuevos católicos por el adoctrinamiento, la enseñanza del idioma portugués y la doctrina católica, hábitos europeos. En muchos países europeos las minorías religiosas fueron perseguidas y muchas guerras religiosas ocurrieron fruto del radicalismo. La Guerra de los 30 años en 1618 a 1648, por ejemplo, colocó a católicos y protestantes en guerras por motivos puramente religiosos. En Francia, el rey mandó asesinar a miles de calvinistas en la llamada Noche de San Bartolomé. Las consecuencias de la Reforma Protestante. La Contrarreforma se originó a partir también de la necesidad de la Iglesia de reorganizarse y plantear una estrategia frente al avance de la Reforma Protestante, además de responder a los cuestionamientos y las críticas de los propios cristianos católicos, con el objetivo de discutir medidas a tomar frente a la crisis de la Iglesia. El Papa Pablo III convocó al concilio, como ya les dije anteriormente, de Trento. Durante este periodo se discutieron los cuestionamientos de Martín Lutero y se tomaron numerosas medidas para fortalecer la autoridad del papado. Además, se establecieron los dogmas de la Iglesia Católica y se reglamentaron las ceremonias religiosas junto con la formación de los sacerdotes, para que estos no se apartaran de los principios de la Iglesia. Una de las causas de la Contrarreforma fue la crisis moral de la Iglesia Católica. Muchos fieles creían que el papado se había alejado de los verdaderos valores del cristianismo y criticaban a la institución de la Iglesia. La Reforma Protestante, iniciada en Alemania en 1517 por Martín Lutero, la cual convocó a una división tanto religiosa como política en Europa. A raíz de esta se formaron bandos enfrentados, criticaban o apoyaban a la Iglesia Católica. Entre las consecuencias de la Reforma Protestante estaba la disminución de la influencia y del poder de la Iglesia Católica en Europa, surgimiento de nuevas iglesias cristianas como por ejemplo iglesias anglicanas, iglesia luterana e iglesia calvinista, disminución de la interferencia de la Iglesia Católica en el poder político de los monarcas. También está el fortalecimiento de los principios sociales y económicos de la burguesía, que pasaron a ser sostenidos por la aprobación del lucro, doctrina o calvinista. También estuvo la reacción de la Iglesia Católica en la Contrarreforma al movimiento de la Reforma Protestante. En este contexto de reacción fue reactivada la Inquisición, creada la Compañía de Jesús y establecido el combate al protestantismo, traducción de la Biblia a otros idiomas, entre ellos el alemán y el francés. De esta forma, más personas pasaron a tener acceso a la lectura de la Biblia. Y esto es todo sobre la Reforma Protestante y sobre Juan Cabildo.